Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy vamos a comenzar un curso que tiene que ver con la escritura. Así es, como podrás ver aquí, se trata de un curso de redacción. Y esta será nuestra primera lección. Si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Gloria Uribe y soy profesora de español. Además, mi especialidad es la lingüística. ¿Estamos listos? Pues vamos a comenzar. El hecho de escribir un texto nos lleva a una serie de conceptos, los cuales vamos a revisar en este momento. A estos conceptos los he denominado como preliminares. En este video te voy a hablar de la redacción y de la gramática, cuál es la relación que se establece entre ellas, qué es la lengua y el lenguaje, a qué nos referimos cuando hablamos de estilo, y la lectura. ¿Cuál es la incidencia o cuál es la importancia de la lectura a la hora de escribir? Estos conceptos nos van a ayudar a tener más clara la idea de la redacción, de la composición de un texto. No importa si este texto es formal o es informal. Estos conceptos nos ayudarán a mejorar en nuestros hábitos de escritura. Vamos a comenzar por el concepto que hace alusión a la composición de textos. Se trata efectivamente de la palabra redactar. Si nosotros consultamos algún diccionario, en este caso yo he recurrido al Diccionario del Español de México, encontramos esto. Redactar es un verbo transitivo que se conjuga como amar y dice lo siguiente el diccionario: poner algo por escrito, dándole el orden y la forma requeridos. Y luego vienen los ejemplos: redactar una carta, ya está redactando su tesis, redactar las definiciones de un diccionario. Este concepto es importante porque hace alusión a poner algo por escrito. Entonces, cuando hablamos de redactar, debemos entender que se trata de un escrito, de usar la lengua en su forma escrita y no en su forma oral. Ahora bien, en un libro muy conocido de Martín Vivaldi, que es su curso de redacción o su manual de estilo, encontramos lo siguiente: expresarse por escrito, dice el autor, con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Es decir, la redacción no solamente se refiere a la escritura de un texto, sino que además este texto debe poseer o debería presentar las características que menciona Martín Vivaldi: exactitud, originalidad, concisión y claridad. Pero para ello, pues debemos seguir una serie de pasos o debemos realizar una serie de ejercicios que nos ayuden a ir mejorando en nuestra escritura. La redacción es un proceso de práctica, es algo que se aprende, no es un hecho o no es una habilidad que nosotros tengamos ya desde antes y simplemente cuando tomamos una pluma vamos a escribir. No, se trata de un oficio que requiere práctica y que requiere disciplina. Otro concepto importante que debemos tener claro es este: gramática. ¿Qué es la gramática? Muchas veces tenemos una idea muy vaga o incluso tenemos una idea bastante alejada de lo que en realidad es la gramática, cuando hablamos de una lengua, por supuesto. Vamos a revisar algunas definiciones. La gramática. La palabra es un sustantivo femenino y en una primera instancia se refiere a esto: parte de la lingüística que estudia la estructura y las reglas de combinación de las palabras de una lengua. Esa es la gramática. Generalmente se divide en morfología o estudio de la composición de las palabras en morfemas y sintaxis o estudio de sus combinaciones en la oración y en el texto o discurso. Estas divisiones no siempre son claras, pues dependen de diversas interpretaciones
de las características de una lengua según criterios de forma, de función, semánticos y conceptuales. Esa es una primera definición de la palabra gramática, como parte de la lingüística, como una disciplina lingüística que estudia la estructura y las reglas de una lengua determinada, de la combinación de las palabras de una lengua. En una segunda acepción, la gramática es un conjunto de reglas y normas para hablar y escribir, aquí es muy importante, correctamente una lengua. Gramática normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la gramática entonces, entendida de esta manera, será aquella que nos otorgue las reglas para hablar y para escribir de manera adecuada, según las convenciones o según lo establecido por una comunidad o por una sociedad en un momento determinado de la historia de una lengua. Y el número 3, la acepción número 3, nos dice que es un libro en el que se exponen o estudian esos temas y sus reglas y sus normas. Una gramática escolar, una gramática académica, una gramática formal. Entonces, la gramática también es entendida como esto, ¿no? Como el libro donde vamos a encontrar esas reglas de las que hablaba anteriormente. Hemos hablado ya de qué significa la voz redactar, qué debemos entender por gramática. Un concepto también muy importante involucrado en un curso de redacción es o son los conceptos o los términos lengua y lenguaje. Vamos a revisar el primero, lengua. Aquí podemos ver lengua, también entendida como un sustantivo femenino. Nos dice el Diccionario del Español de México también que es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Lengua española, lengua náhuatl, lengua otomí. Vamos a detenernos un poco. Entonces, desde esta perspectiva, la lengua es un sistema de signos fónicos o gráficos, fónicos porque los podemos percibir con el oído y gráficos porque a través de las letras, a través de las grafías podemos representar esos sonidos. En una segunda acepción también encontramos esto, que la lengua es uso de ese sistema, o sea, la lengua es el uso que nosotros hacemos de ese sistema, característico de un grupo de personas o determinado por cierta situación de comunicación. Y aquí vienen lo que en lingüística y en lexicografía llamamos variantes, ¿no? Las diferentes formas en que se puede utilizar una lengua dependiendo de muchos factores, el grupo social o el estrato sociocultural, la relación que se establezca entre los interlocutores, entre muchos otros aspectos. Y entonces aquí tenemos lengua culta, lengua popular, lengua literaria y claro, dependiendo del diccionario donde consultemos, vamos a encontrar diferentes términos para referirnos a estos registros lingüísticos o a estas variantes lingüísticas. En lexicografía se llaman marcas lexicográficas, que hacen alusión en este caso a usos lingüísticos, a situaciones en las cuales el hablante suele ocupar determinadas palabras y no otras. En una tercera acepción, la lengua, como lengua materna, es un sistema que una persona aprende a hablar en su infancia y con el que se comunica normalmente. En nuestro caso, el español es nuestra lengua materna. Cuando aprendemos una lengua diferente, a eso se le llama aprender una lengua, aprender una segunda lengua, aprender una lengua extranjera. Y en el número 4, lengua natural, entendida como un sistema común por oposición a los lenguajes científicos o artificiales. Y en el número 5, lengua artificial, sistema que no es natural, sino que ha sido inventado con un fin expreso, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos intentos de crear lenguajes o de crear lenguas para comunicaciones muy específicas y eso serían lenguas artificiales o sistemas artificiales hasta cierto punto. En una acepción siguiente, lengua vernácula.
entendida como sistema común por oposición al literario o al culto. Y número 7, lengua franca, sistema con el que se comunican personas de distintos sistemas maternos. Por ejemplo, una lengua franca hoy en día es el inglés, que es una lengua que se utiliza en la ciencia, en la política, en ámbitos internacionales para comunicarse entre miembros de lenguas que no, bueno, más bien entre miembros que no tienen o que no poseen una misma lengua. Otro concepto importante es el lenguaje. En primera instancia, podemos entender el lenguaje como un conjunto de señales o signos que permite a los seres humanos comunicar lo que piensan o sienten, generalmente mediante sonidos articulados en palabras, o por algún otro medio sensible, como el lenguaje escrito, el lenguaje de la fotografía, el lenguaje de las manos. Si te das cuenta, el concepto entonces de lenguaje es más amplio que el de lengua, puesto que en el concepto mismo del lenguaje entran otros aspectos. Y aquí ya podemos hablar del lenguaje de los animales, o como en el ejemplo, del lenguaje de las manos, del lenguaje de las matemáticas, del lenguaje de la fotografía. En una segunda acepción, podemos entender que el lenguaje a veces se refiere a lengua. Por decir algo, el lenguaje de los esquimales, que diríamos se refiere a la lengua que hablan los esquimales. En una tercera acepción, manera particular de hablar de una persona o de cierto grupo en cierta situación. Seguramente hemos escuchado. Tiene un lenguaje elegante, lenguaje literario, lenguaje científico. En una cuarta acepción vemos conjunto de señales o signos que permite a muchos seres vivos comunicarse con los de su especie, lo que mencionaba hace un momento. El lenguaje de las abejas, el lenguaje de los delfines. En una acepción número 5, sistema de señales o de signos artificialmente construidos para comunicar cierta clase de expresiones, mensajes u órdenes. Lenguaje formal, lenguaje matemático, lenguaje de las computadoras. Todos se refieren, todos los conceptos, bueno, no todos los conceptos, todas las excepciones se refieren a una forma de comunicarse, a un medio que nosotros, y no solamente nosotros, sino los seres vivos utilizamos para poder establecer contacto o para decir algo, para expresar algo. Otro concepto importante relacionado con la redacción, repito, con la composición de un texto, es el estilo. Muchas veces por ahí hemos escuchado, este autor tiene un estilo muy claro, o el otro tiene un estilo muy complicado, muy rebuscado, o este texto se reconoce por su estilo, o el estilo del escritor. ¿Pero qué es en realidad el estilo? Pues bien, el estilo de un escritor corresponde a la manera en que éste emplea los recursos de su lengua para componer un texto. Es decir, a la forma en cómo estructura sus oraciones, al tipo de palabras o de léxico que utiliza, a los matices de significado que va imprimiendo en los vocablos que emplea y cómo va conjugando o cómo va componiendo todos estos elementos. A eso se le llama estilo. Y se dice, como mencionaba anteriormente, que un autor tiene un estilo sencillo cuando sus oraciones son oraciones simples o que no tienen mayor grado de complejidad en cuanto a la organización sintáctica. Recuerden que la sintaxis es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar el orden que presentan los elementos dentro de una oración. Es decir, ¿por qué aparece primero el sujeto y después el verbo? O, al contrario, ¿por qué este autor decidió que apareciera primero el verbo y después el complemento y después el sujeto?
Todos estos elementos son los que van conformando el llamado estilo. Y finalmente, la lectura. ¿Qué relación tiene la lectura con la escritura? Reflexionemos a partir de esta cita de Kafka. Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos entristezcan profundamente, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos, como ser desterrados a un bosque alejado de todo, como un suicidio. Un libro debe ser como el hacha que rompe el mar helado que habita dentro de nosotros. Eso es lo que creo. La lectura nos abre diferentes horizontes, nos da una visión diferente de las cosas. Y de esta manera, a través de las palabras, recrea mundos o universos que de una forma distinta sería muy poco probable que nosotros pudiéramos conocer. Entonces, a través de la palabra, la lectura recrea esos mundos, construye esos mundos. ¿Cuál es entonces la relación entre la escritura y la lectura? Pues es evidente. Sin la escritura, sin la palabra, no podríamos hablar de lectura. Ambas actividades van unidas. De ahí que se diga que para redactar bien, para escribir bien, pues también hay que tener cierta, ¿cómo decirlo?, cierto hábito de lectura. Vamos a ir viendo en nuestro curso cómo se van a ir relacionando o cómo se van a ir entretejiendo estos dos aspectos, el aspecto de la lectura y el aspecto de la escritura. Pues bien, una vez que hemos revisado ya estos conceptos, estamos listos para nuestro primer ejercicio. A continuación, te voy a dar un par de ejercicios cuyo propósito, como te he puesto aquí, es que comiences a practicar tu escritura. Vamos entonces a ver de qué se tratan estos ejercicios. Vamos con el primer ejercicio y está relacionado con los conceptos preliminares. Número 1. Escribe una definición, una que sea tuya, sobre los términos que hemos abordado en esta lección. ¿Cuáles son estos? Redactar, lengua, lenguaje, estilo y escritura. Enseguida, revisa detenidamente las definiciones del Diccionario del Español de México en cuanto a lengua y lenguaje y realiza un cuadro comparativo entre ambos conceptos. Escribe tu conclusión al final, fuera del cuadro. Y enseguida, contesta la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen estos conceptos con la escritura? Aquí lo que tú vas a realizar es una especie de síntesis. Una vez que hayas visto el video, que hayas revisado los conceptos que planteo en esa primera parte, vas a proceder a hacer una síntesis donde contestes a esta pregunta. ¿Qué relación tienen estos conceptos con la escritura? ¿Cuáles conceptos? Lengua, lenguaje, estilo. ¿Cómo se relacionan? Y no olvides incluir, es muy importante, la lectura. Número 2. Mi biografía. ¿De qué se trata este ejercicio? Observa. Vas a escribir una autobiografía con las siguientes características. En primer lugar, que tenga una extensión de 1 a 2 cuartillas. En segundo lugar, que esté narrada en primera o en tercera persona. Si eliges primera persona, recuerda que tu composición será algo así como me llamo, nací, me gusta. Si la escribes en tercera persona, será le gusta, se llama. Recuerda, esto es muy importante. Elige entonces si tu redacción la vas a hacer en primera o en segunda persona gramaticales. Y también es importante este aspecto. Que escribas tu autobiografía a modo de cuento o de relato, que sea como una ficción, donde tú ocupes el papel principal, donde seas el personaje más importante. Te voy a dar algunos ejemplos
para que puedas realizar el ejercicio. Un posible comienzo. Observa aquí. Joan Manuel Gisbert nació cuando un otoño se encaminaba a su plenitud, hecho que siempre ha ejercido una sutil influencia en su vida. Vivió sus 3 primeros años hasta la prematura muerte de su padre, muy cerca del Parque Güell de Gaudí, que fue muchas veces escenario de sus juegos, en aquellos tiempos en que las espinadas calles que conducen al recinto estaban casi siempre solitarias, sin sombra ni presagio de los cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Este es un ejemplo de cómo podrías elaborar tu biografía. Si seguimos con esta misma línea, podríamos continuar así. En los restantes años de su infancia y en su adolescencia y primera juventud, residió en el barcelonés barrio de Gracia, tan lleno de referencias históricas y literarias, y de acontecimientos, efemérides y fiestas populares. Se refiere igual a la biografía de Gisbert. El ejemplo anterior es un ejemplo en tercera persona. Ahora observa uno en primera. Es un fragmento de Vivir para contarla del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado, porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero, por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes que yo pudiera reaccionar, me dijo: ¿observas la diferencia de estilo? También elegir una persona gramatical cambia o modifica el estilo, que al final de cuentas produce cierto efecto en nosotros como lectores. Aquí podemos observar el juego que hace García Márquez cuando la que habla es ella, es la madre, y le dice: soy tu madre. Él continúa su relato y dice: algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeras lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte de su madre. Si te das cuenta, García Márquez no está hablando de sí mismo, está hablando de su madre, pero cuando habla de ella, de alguna manera, también nos está transmitiendo su pensamiento o su sentir, la visión que él tiene acerca de la mujer que le dio la vida. Bien, espero que te haya gustado el video y que los ejercicios de redacción, estos primeros ejercicios, sean el comienzo de tu escritura y que conforme vaya pasando el tiempo, también tu escritura vaya mejorando. Si te gustó el video, dale like y nos vemos pronto.